buenas noches. Sean Buenas noches, bienvenidos a Romer. la Universidad Simón y Patiño. ¿Cómo está, Licen? Un gusto saludarle. Buenas noches. Queridos amigos, ¿me confirman si se logra escuchar en el chat, por favor? Así poder Yo le ya... escucho bien, Romer. No sé, ¿alguien más? ¿Todos están escuchando bien, por favor? Muy bien, ahí nos confirman que sí, se escucha muy bien. Gracias amigos por acompañarnos en el webinar gratuito del día de hoy. Una vez más les damos la cordial bienvenida a nombre de la Universidad Simón y Patiño. Muchas gracias, Isabela. Muy bien, queridos amigos, como bien saben, tenemos un webinar gratuito el día de hoy. Sin antes, por si acaso, agradecer a todas las personas que vienen confiando en la organización de nuestros diplomados. Todos ellos actualmente se están llevando de la mejor manera muchos inscritos, incluso ya para la próxima semana tenemos pocos cupos para el próximo diplomado de Comercio Internacional y Administración de Aduanas. Ahí me dicen que se escucha bajito. Muy bien. Entonces, una vez más, gracias por participar del webinar. Hoy día tenemos el tema de contenedores y el comercio exterior boliviano, a cargo de la licenciada Ingrid Ayllón Balcazar, quien pues ha aceptado la invitación para que nos pueda compartir un poquito de su conocimiento y sobre todo de su experiencia. Permítame antes dar lectura a su perfil profesional. Ella tiene varios diplomados, entre ellos diplomado en educación superior, especialista además en administración de cadena de suministros, CAINCO, tiene posgrados en comercio exterior y gestión aduanera, gerencia de exportaciones, además es licenciada en relaciones internacionales. Además tiene una amplia experiencia, además es gerente general de Artemis Servicios, ¿no? Entonces, licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay algunos comentarios internos, pero creo que estamos muy bien. Podemos empezar cuando usted guste, querida Alicia. Muy buenas noches, licenciado Romer. Un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo escenario virtual y contenta de compartir este tema muy de boga en este momento, importante, para que tengamos un entendimiento de lo que está sucediendo en la actualidad con este tema de la logística y los contenedores. Quiero iniciar comentándole a los participantes que por ser este un webinar, vamos a tratar de hacer lo más participativo posible. No quiero hacer una ponencia, un monólogo aburridor. Entonces vamos a iniciar haciendo una pequeña exposición necesaria para entender las cosas básicas referente a, desde un poco de historia, ¿no?, de los contenedores. Y luego quiero contar con la participación, aprovechando que tenemos una gran audiencia, que estoy segura que tienen experiencias propias, que han pasado con problemas. Entonces vamos a dar un espacio abierto para un número de preguntas. Veo que la persona, la señora o señorita Soledad Espinosa está levantando su mano. No sé si quisiera hacer alguna pregunta antes de iniciar. Soledad. Soledad, ¿tiene alguna pregunta? Soledad Espinosa. A ver, ahora sí puede activar su audio, Soledad. Bueno, de todas maneras pueden ponerla en el chat, si no, la pregunta o la observación. Creo que todos me están escuchando bien, la imagen está bien, entonces yo pienso que podemos dar inicio, ¿verdad? Y desde ya les voy a pedir disculpas que voy a estar todo el tiempo con mi botellita de té. Si escucharán, estoy un poco ronca. Tuvimos cambio de clima en Santa Cruz y soy terriblemente alérgica. Pero vamos a tratar de hacer llevadero este webinar. Inicio compartiendo pantalla. Iniciemos con algo de historia sobre los contenedores. Estamos en Carolina del Norte en 1937 y hay un joven transportista que está descargando, están subiendo a los buques, están transportando carga
Este joven transportaba algodón y veía cómo era una tarea tan tediosa, tan demorada, bajar uno a uno los estibadores bajaban uno a uno esas cargas de algodón. Les decía, este joven veía cómo demoraba demasiado el descargar una por una las unidades de algodón para subirlas al buque y meterlas a las bodegas, ¿no?, de los buques. Esto era una tarea larga, morosa, y al final de cuentas costar. Quienes somos del área de comercio sabemos que los transportistas, y bueno, todos en general, corremos con el tiempo. Necesitamos hacer las cosas más veloz para hacer la mayor cantidad de veces, en este caso los transportistas, la mayor cantidad de viajes, ¿no? Entonces, en ese momento, en 1937, ya se quedó con este interrogante en la cabeza, se quedó rondando. ¿Cuánto tiempo y dinero ahorraría si pudiera subir mi camión con toda su carga de una sola vez? Bueno, se quedó con este interrogante. Fue ya hasta abril de 1957. Esto fue en el puerto de Newark, en New Jersey. Y no es que haya sido un boom que desde el 37 hasta el 57, que fueron prácticamente 20 años, dejó de pensar en este tema. Ya lo venía pensando, ya fue haciendo cosas con este tema. Por ejemplo, a él se le ocurrió y pensó, si en lugar de estar bajando una por una las cargas de mi camión, pudiera cargar todo el camión de una sola vez. Entonces se le ocurrió, ¿qué tal si le quito al camión, le quito la parte de adelante? Va a quedar solo la parte de la carga. Y así nació la idea del contenedor. Pero ¿qué sucedió en 1957? En esta fecha se marcó un hito que cambió para siempre el tema de la logística, de los contenedores, del comercio exterior en general, ¿no? Este joven ya no era un joven, era una persona más mayor, era un empresario y su nombre era Malcolm McLean. Logró embarcar en 2 viejos buques cargueros, estos buques que se utilizaban anteriormente eran de la Segunda Guerra Mundial, logró cargar 58 cajas metálicas que tenían las mismas dimensiones. Entonces, este viaje fue corto. Fue un viaje del puerto de Newark hasta el puerto de Houston. El viaje duró 6 días y su destino final, el viaje duró 6 días. Les decía, esto marcó un hito porque fue la primera vez que se comenzó a pensar en una unitarización de carga. Estas cajas transportadas por McLean en este año 57, ya podemos comenzar a hablar de la contenedorización. ¿Qué es lo que hace la contenedorización? Nos da como resultado que tenemos eficiencia, tanto en tiempo como en costo. En tiempo, porque no tenemos que meter la carga como se había hecho durante tanto tiempo hasta ese momento, porque sabemos que el comercio viene desde muchos siglos atrás, desde los fenicios. Bueno, no voy a hacer toda la historia de la logística, del transporte, pero se hacían las cargas sueltas, ¿no? Y desde este año 57 ya se eficiencia en tiempo porque todas estas cargas se van en una sola caja grande. Y en costo, porque ya no necesitan estibadores, solo se mueve un bulto grande. Hablamos también ya de la unitarización y la revolución que va trayendo este tema de los contenedores es que todos los otros medios de transporte se van adaptando a los contenedores. Es así que tenemos los buques que son de contenedor, los portacontenedores. Y los transportes también, los trailers están adaptados para los contenedores. Ya sea que uno quiera traer contenedores de 20 toneladas o de 40 toneladas. McLean pudo hacer la estandarización de las medidas de los contenedores, normalizándolos bajo las ISO, ¿no?
el contenedor se convirtió en una herramienta para el transporte marítimo. Es una herramienta porque se convierte en algo más seguro. Es un transporte hermético, compacto y resistente. Soporta mejor la manipulación, los golpes y todo lo demás, y esto hace que las cargas lleguen con la menor cantidad de manipulación. O sea, se manipula todo el contenedor y no así el contenido individual. Esto a su vez otorga seguridad. Y vemos que cada vez se implementan nuevas formas y nuevas normas de seguridad. Los contenedores tienen precinto. Los contenedores tienen números únicos que pueden hacérsele un tracking. Aparecen cada vez nuevas tecnologías que nos permiten tener una certeza de que lo que estamos trayendo o movilizando, llevando, como sea, vaya por la ruta que tenga que ir, se demore los tiempos que se tengan que demorar, porque estamos a una llamada, a un WhatsApp, a un correo de hacer un reclamo. Y si bien es cierto que uno puede llamar muchísimas veces, que puede tardar, pero hemos avanzado muchísimo, muchísimo en el tema de logística. También hablamos de versatilidad. Es una herramienta de transporte, nos da versatilidad de poder hacer un rápido cambio de transporte, descarga del buque y se va directo al camión o al tren inclusive, ¿no? Vámonos en sí a la logística de contenedores. ¿Cómo inicia todo? Antes de esto de la logística, mencionarles, actualmente, y según el ranking del año pasado, que es el más actualizado que tengo, las principales navieras del mundo, las 7 principales navieras del mundo, son las que tengo en pantalla. No sé si puedes reconocer los logos. La más grande tenemos a la Maersk, MSC, COSCO Shipping, CMA, CGM, Hapag-Lloyd, One, Evergreen. Hay bastantes más, pero estas son las más grandes y las que están actualmente haciendo grandes monopolios, ¿no? Que están agarrando toda la cadena integral de logística. Y también quiero mencionarles que los contenedores pertenecen a las navieras, ¿no? Las líneas navieras son dueñas de los contenedores. ¿Cómo comienza el proceso? Iniciamos buscando espacio, ya sea para importar nuestra mercadería o para exportar. Y se hace un booking. Cuando hacemos el booking, uno tiene un contrato de comodato con la naviera por el contenedor, es decir, alquilamos el contenedor para el viaje, ¿no? Por un determinado tiempo. Se recoge el contenedor puede ser del patio del contenedor, del patio de la naviera, se recoge el contenedor y se lleva a donde tenga que ser cargado, y la naviera le da una fecha en la que tiene que estar y presentarse para la salida del buque, ¿no? Luego tenemos el viaje, luego del viaje llega al puerto y se hace la nacionalización. En el caso de Bolivia, como el puerto está los puertos están fuera de Bolivia, Arica, Iquique, Matarani, o por el otro lado, Brasil, no sé. Entonces, tiene que cruzar frontera, se nacionaliza, se hace la descarga del contenedor, ya sea en la aduana o sea en los almacenes del consumidor final o del importador, y luego se devuelve al patio de contenedores de la naviera, ¿no? Cuando uno hace todos estos pasos para
fletarse un contenedor, tenemos que considerar lo siguiente. El contenedor que hemos alquilado, el contenedor que tenemos que devolverlo en las mismas condiciones. Si no, somos pasibles a recargos. Recargos para limpieza o recargos para arreglar, por ejemplo, si se golpea, queda abollado, bueno, todas esas. Como cualquier alquiler de cualquier cosa que nosotros hagamos, no tiene que volverse exactamente en las mismas condiciones. Hay que considerar también los días libres que tenemos, tanto para importación como para exportación. Si nosotros somos exportadores, les mencioné con anterioridad, uno recoge el contenedor y tiene cierta cantidad de días hasta que llegue al puerto de salida, hasta el buque. Si somos importadores, una vez arriba la mercadería, tenemos una cierta cantidad de días para ingresar a nuestro país, hacer la nacionalización, descargar y volver a entregar al patio de contenedores o en otros casos hasta Chile, ¿no? Entonces hay que considerar estos días libres porque día que se pasa es una multa. Los días libres varían de acuerdo a la naviera, son variables. Cada contrato es individual al tipo de contenedor, si es un contenedor estándar, si es contenedor open top, varían, ¿no? Y los costos de las multas también varían. Varían dependiendo nuevamente de qué naviera se trabaje y qué tipo de contenedor sea. Las multas usualmente tienen un precio en los primeros días y luego se va incrementando, ¿no? Muy buenas noches, licenciada. Soy de la carrera de Ingeniería Comercial. Tenía una duda en el tema de los contenedores. El tiempo que hace el traslado, el barco de puerto a puerto, normalmente, ¿qué tiempo es? Esa es una pregunta. La otra consulta es, normalmente yo veía, o yo he trabajado con el tema de transporte, he trasladado contenedores. Normalmente el cliente cuando nos hacía devolver el contenedor, nos hacía cargo el tiempo de retraso que había. Normalmente había retrasos por tema de bloqueos, tema de frontera, muchos otros temas, ¿no? Puede ser retrasos. Y nos hacían cargo a nosotros de las multas, porque nos cobraban en Chile por un día, no me acuerdo si era 50 o 100 dólares por un día de retraso. Entonces, en realidad, ¿quién debería hacerse cargo de esto? ¿El importador o el transportista? Porque el importador nos hacía cargo a nosotros, ¿no? Porque normalmente nosotros llegábamos a puerto y puerto nos agarraba, nos recepcionaba el contenedor y por el retraso ya nos cobraba una cierta multa, lo cual no se lo cobraba al importador. Esas dos consultas, licenciado. Lo escuché un poco bajito porque justo aquí el vecino está encendiendo su movilidad que tiene un motor súper potente, creo que es un V8. Pero bueno, usted es transportista, asumo que es transportista. ¿O de qué área es? Por favor, ¿puede ponerle a Luis nuevamente el micrófono? La primera pregunta respecto a los tiempos. Ahora sí, le repito la pregunta. De puerto a puerto, el tiempo estimado que tarda, digamos, el contenedor, o sea, el barco en llegar normalmente, porque eso afecta también lo que son costos, ¿no? Porque normalmente uno ya planifica sus tiempos para hacer la importación y el tema de aduana. Normalmente creo que sé que sabe, yo sé por otras personas o he importado también vehículos, normalmente sabe tardar a veces los barcos o a veces se adelanta en muchos de los casos. La otra consulta era el contenedor. Cuando nosotros hacemos la devolución, normalmente las multas debería hacerse cargo o hacerse responsable en la importadora o el transportista, porque yo era transportista e importaba mercaderías para algunos clientes y nos hacían devolver el contenedor y por algún otro caso siempre nos retrasábamos o a veces no, pero las multas nos cobraban a nosotros como transportistas.
lo cual yo pienso que debería haberse hecho cargo las importadoras, ¿no? Entonces esa es mi consulta, no sé si normalmente las importadoras son las que tienen que cubrir esas multas. Ya. La primera pregunta, el tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito es variable dependiendo el tramo, pues, ¿no? No va a ser lo mismo un contenedor que venga desde Shanghái o que venga desde Australia, que es mucho más lejos, que uno que venga desde Colombia o desde México. El tiempo de tránsito es variable. Otra cosa que varía en el tiempo de tránsito es que algunos buques son más pequeños y otros más grandes. Usualmente, si usted tiene un buque un flete más económico, es que el buque es más grande. Y haga de cuenta que es un micro. Si el micro es más grande, va a ir por más puertos. Entonces, más tiempo se va a demorar en los diferentes puertos. Y también, mientras más grande sea, más tiempo demora en hacer la descarga. Porque no es que uno llega a puerto y los contenedores tienen patitas y se bajan solos, ¿no? Depende que esté la maquinaria, la disponibilidad de la maquinaria. Hay puertos que me imagino tendrán más maquinarias para descargar y otros menos. Hablando de maquinarias, que no es exactamente el tema, pero ¿qué pasaba aquí? Aquí, yo estoy en Santa Cruz, en la aduana interior. A veces habían contenedores y estaba pisando el tiempo de los días de los contenedores y no había maquinaria, no había la grúa para que lo descargue y justo le tocaba su turno a uno y se fregaba la grúa. ¿Qué hacía uno? Traer una grúa de afuera, pagar extra esa grúa, que cobra por hora, para que se lo descargue, porque si esperamos a que arreglen la grúa, que era de algo, que correspondía que haga eso, pues nos come las multas del contenedor, porque sabe usted que es caro, ¿no? Bueno, entonces el tiempo de tránsito depende de eso, la distancia, del tamaño del buque, cuántas descargas vaya a hacer ese buque, y también sucede que a veces cuando está llegando el buque o está saliendo, las inclemencias del tiempo, que eso no se puede prever. Si hay marejada, estamos hablando del tema exclusivo de Bolivia, si hay marejada en Chile, que es donde más se mueven las cargas, son 5 o 6 días, perdón, de la marejada, pero en esos 5 o 6 días llegaron más buques y se hace un cuello de botella, ¿no? Depende de eso el tránsito. Ahora, en el tema de las multas, para establecer quién tiene la culpa de la multa, pero no quiero decir culpa, ¿a quién le caería la responsabilidad de la multa? Sería en el transportista si es que el transportista no cumpliera con los tiempos. Claro que al transportista también le pueden suceder cosas como que se le pinche la llanta, un imprevisto mecánico, o lo más común, que son los bloqueos, los cierres de frontera, ese tipo de cosas, ¿no? Y la asume el importador, usualmente la asume el importador siempre, y la asume el importador también cuando llega a, nuevamente el ejemplo con Bolivia, llega a la aduana interior del departamento que corresponda y resulta que en la aduana hay muchas cargas y pueden haber problemas como les mencioné. Se fregó la única grúa que había para ese almacén y justo yo estoy en fila con ese almacén. O vino una intervención de UTIS y retrasó todos los despachos. Se cayó el sistema. Medio día perdido. Entonces, esas cosas hacen que se retrase y cae la multa sobre el importador. Al final de cuentas, la naviera no le interesa de quién es la responsabilidad en la cadena, porque el que firmó el contrato es el importador. ¿Ya? Una pregunta más para que sigamos y luego, dígame, Luis. La consulta era que entiendo esta situación que usted me explica, indicando que factores puede ser de descarguío en aduana, pero me ha sucedido una ocasión o varias ocasiones que nosotros sacamos mercadería para algún importador
en el cual ese contenedor ya ha estado varios días en puerto. Y nosotros nos damos cuenta cuando ya estamos en algo, en aduana interior, digamos Bolivia, Cochabamba o Santa Cruz, y vemos ya la documentación y tenemos ya como 10 días ya para devolver el contenedor, lo cual el contenedor creo que se devuelve dentro de los 25 días hábiles, creo, ¿no? O algo así. Sí, más o menos, El dependiendo. detalle, Menos el todavía. detalle, el detalle es que el importador, muchas ocasiones la mercadería, no sé qué factores tendrían, no lo retiran, digamos, ni bien lo descargan en puerto, no lo retiran al día siguiente. Lo tienen almacenado en el puerto, suponte unos 10 días, 15 días, lo cual ya nos come, ¿no? El transcurso o el plazo, el traslado, el descarguío, la nacionalización, todo eso ya nos come. Varias de esas ocasiones me ha sucedido en el cual yo he retornado ya con el contenedor vacío, he llegado a almacenes de Iquique, bueno, de Arica, en lo cual lindo fuera que el importador tenga un representante allá en el cual diga, ya bueno, ya he llegado con el contenedor, bueno, yo me hago cargo, lo hago el despacho, la entrega y todo. Normalmente nosotros nos hacemos cargo, nosotros tenemos que ir a dar la cara, eh, hacemos los papeleos, ya bueno, sabe que usted se retrasa por un día, tiene que ir a pagar a tal oficina, todo. Ese es el detalle que nos ha sucedido. Bueno, en el caso mío me ha sucedido como varias veces, y no por culpa de mía, sino porque el importador en muchas ocasiones no ha retirado su mercadería de puerto ese mismo instante, sino lo ha tenido almacenado. En algunas ocasiones decían que era por tema de depósitos que pagos que tienen que hacer, creo, a la portuaria, ¿no? Entonces, ese ha sido el detalle y, bueno, como le digo, en muchas ocasiones no se hace cargo el importador. En ese caso lo que le está fallando es una comunicación entre el importador y el agente logístico. El agente logístico tiene que decirle al importador, mire, llegó ahora, se lo notifica con correo para que haya prueba. Si usted no lo saca ya, puede suceder tal cosa. Ya yo estoy avisando, ya no es mi responsabilidad. Usted ya le pone su aviso. Y obviamente no le va a avisar solamente ese día que va a llegar. Como está haciendo seguimiento, porque están los números para hacer el tracking, el BL y todo eso para hacer el tracking. Entonces usted dice, ya está llegando el contenedor, está llegando en tantos días. Y una vez llega a puerto, usted sabe que hasta que descarga pasan unos días, ¿no? Bueno, dependiendo de la cantidad de contenedores que hay en el tráfico. Entonces, ya el importador está en sobreaviso para prever el dinero que necesita para sacar. A veces si no tiene la plata y se queda más días, pero tienen que ponerle en sobreaviso. Y ahí sería responsabilidad del importador. Bueno, tengo aquí muy buenos comentarios. Vamos a leer unas dos o tres comentarios para continuar con la exposición. Dice una consulta, por favor, según el país de donde se realiza la compra del producto, ¿varía el tipo de contrato a realizar por los contenedores? ¿O existe un tipo de contrato estándar a nivel internacional? Como las navieras son a nivel internacional, entonces los contratos son estándar. Hay variaciones en cada país en ciertas cosas específicas, pero todo por los estándar. Aquí Daniel Castro nos dice, tiene 21 días libres cuando llega a puerto, tiene 20 días libres. Varían de naviera en naviera, hay algunos que tienen 25 y otros incluso menos. Fabricio también nos dice que con contrato y una carta de deslinde de responsabilidades, exacto, también se hace esa carta de deslinde de responsabilidades para el transportista. ¿Qué ocurre cuando los contenedores se pierden? Fabiola, eso yo creo que tenemos que hacer otro webinar para eso, pues está un poco más larga. Vamos a dejarlo colgando esa pregunta por ahora. Alguien desde un iPhone me dice, buenas noches, ¿qué sucede con contenedores que su cara haya sido contaminada con mercadería de contrabando?
y este mismo sobrepasa los 200 UFB en la devolución, se determina el comiso definitivo. Aquí este caso ya está para un análisis más grande, ¿no? Que contener en el contrabando. La verdad es que no me muevo en el área del contrabando. Siempre me he metido en legal, entonces no he tenido ese tipo de problemas. Pero si es contrabando, ya eso es intervenido. Pues, no por la... El problema serio que tenemos en la tasa de aduana, por ejemplo, esa es una queja de todos los transportistas cuando hacía despachos. En las aduanas los transportistas no venían a decirme, si es en Bolivia, el problema es la aduana. Lamentablemente sí. Hay veces que hay suerte y sale todo rápido, todo canal verde. Pero no siempre es así. No siempre es de ese modo. Vamos a continuar un poquito con las diapositivas y luego seguimos con las demás preguntas, ¿ya? Ya. Bueno, tenemos COVID-2019. Con el COVID-2019 pasaron muchas cosas. Y no solamente en el tema de la logística. Cambió nuestras vidas en un antes y un después. En todos los aspectos de nuestra vida, creo yo. En el campo de la educación, en la tecnología, en la logística, en la medicina. Cambió por completo nuestras vidas. Y si bien hemos vuelto a muchas cosas, pero nada ha quedado del todo igual, porque los cambios ya se establecieron. En cuanto a la logística, en el 2000, a finales de 2019 y en el primer semestre del 2020, por todas las restricciones que hubo, y la paranoia, por otro lado, también, se disminuyó el movimiento de contenedores a nivel mundial. Sin embargo, este se incrementó a partir del segundo semestre del 2020 para adelante, ¿no? Y los movimientos de contenedores se han ido en subida. Y como habrán escuchado, como sabrán, las navieras en general han sido las grandes recaudadoras. Han sido las grandes recaudadoras de las ventas de los contenedores, ¿no? La venta de los fletes, de la subida de flujo de contenedores y también de la subida de precios. Además de las navieras también están los operadores logísticos, los forwarders, que son los operadores logísticos, los forwarders, pero estamos hablando de los forwarders. No ha sido lo mismo para los forwarders más pequeños, que operan nacionalmente. ¿Me van a dar un segundito, por favor? Ahora sí. Mil disculpas, como le mencioné, ¿Cuáles fueron las consecuencias que trajo el COVID? Después del descenso en el transporte, el descenso en el flujo de contenedores y el transporte en general, pues obviamente quedaron muchas cargas rezagadas. Entonces, cuando ya se habilitaron, se fue regulando el transporte, los puertos se llenaron. Eso también trajo consigo falta de espacio. A la hora de hacer un booking, costaba y aún sigue la misma crisis, que cuesta demasiado encontrar espacio. Esto causa retrasos. Retrasos a la hora de sacar la mercadería, de exportarla, ¿no? Desde el proveedor hasta que llega al puerto. Retraso en los puertos por la cantidad de
por el flujo de cargas en los puertos de salida, retrasos en los puertos de llegada, y así en toda la cadena. ¿Qué debemos considerar en Bolivia, tomando tomando en cuenta todo lo que hemos hablado hasta este momento? El tamaño de las cargas. En Bolivia, como tenemos empresas, como el segundo punto indica tamaño de su empresa, como las empresas grandes son realmente pocas, medianas también son pocas, aunque digamos tenemos una empresa grande, no. En el espectro mundial, nuestras empresas son PYMEs. Tenemos PYMEs y medianas empresas, grandes empresas prácticamente no hay. Estamos viendo en el espectro mundial. Si lo vemos nosotros, yo desde mi economía voy a decir, es una empresa grande, pero no, a nivel mundial no es así. Entonces las cargas son menor en cantidad, menor en flujo. Y esto hace que a la hora de buscar espacio se nos dificulte más. Esto hace que a la hora de los incrementos de precio se sienta más en cada producto. La mediterraneidad también es un aspecto que se debe tomar en cuenta, no podemos dejarlo de lado. Y no por el tema de estar con ese lamento boliviano de que no tenemos mar, no. El tema es que nosotros dependemos de puertos que no están en nuestro país, tenemos que cruzar frontera. Si vamos a Chile, pues tenemos que competir con las cargas chilenas y con otras cargas que salgan por ese puerto. Lo mismo sucede si vamos a Perú, que nos queda más lejos, o a los otros puertos, ¿no? Ese es el aspecto que hay que tomar en cuenta a la hora de la mediterraneidad. ¿De qué manera debemos enfrentar la crisis logística de los contenedores? Aquí les convido a hacer una nueva participación. Les invito nuevamente a la participación. ¿Cómo podemos resolver este tema? Tengo como importador, si yo soy importador, mencionaba ya el señor Luis, que cuando existen demoras eso repercute pues en el importador y en los precios de los productos. Porque si somos importadores y hemos puesto todo nuestro capital en ese contenedor, en esa importación que vamos a hacer, y peor aún si es una carga más pequeña que un contenedor, y ahorita estamos trayendo carga suelta, hemos traído consolidada con otras cargas, peor aún. Ese dinero lo tenemos parado por mayor cantidad de tiempo. Y vamos a tener que pagar mayores intereses y también vamos a tener que tal vez pagar multas si ese producto iba destinado a una licitación, por ejemplo. Si ese producto iba destinado a una venta que tenía plazo de entrega. Si no lo entregamos en ese plazo, tal vez vino otro y ya entregó mi competencia, y entregó el mismo producto u otro similar y perdí la venta. Esos son los tipos de problemas que enfrentamos por ser un país más pequeño y con una economía más pequeña, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Quiero alguna participación? ¿Algún comentario respecto a problemas que hayan tenido de este tipo? O si gustan, queridos amigos, pueden levantar la mano y les activo el audio. Creo que nadie. Bueno, aquí Héctor me pregunta sobre el dinero que se paga de impuestos en aduana. El tema de impuestos es variable, Héctor, según la mercadería que traiga. La mercadería es clasificada según su arancel y el arancel varía desde 0%, 5, 10, 15, 30%,
968128, no tengo su nombre, está levantando la mano para hacer una pregunta. Buenas noches. Mi consulta era la siguiente. Como hemos visto el alza en los contenedores, ahora estamos viendo que también está un poco ya bajando los precios. ¿Y será que esta vuelve otra vez a alzar los precios? ¿Y por qué, a causa de qué podría volver a subir los precios de los contenedores? Actualmente, han escuchado el rebrote del COVID en China. Están cerrando hay un atolladero, podría decirse, en Shanghái. Acabo de ver las noticias en la mañana. Y eso podría elevar nuevamente el coste de los fletes navieros. Sí, dígame, Luis. Quería consultarle, como importador, que para trasladar mi mercadería del puerto a aduana interior, en el tema de transporte, ¿cuál llegaría a convenirme a mí? Si llevar el contenedor full o hacer, volverlo carga suelta en puerto. Dependiendo. Le conviene volverlo carga suelta, descontenedorizar Desconsolidarlo, ¿no? Dependiendo del tipo de mercadería que traiga. Si su mercadería son cajas pequeñitas, que son fáciles de robar, pues no le va a convenir. Si su mercadería es una máquina dura, pesada, con todo bien puesto, digamos que no se salgan las partes, puede descontenedorizar. Si usted está trayendo un tanque que es una sola pieza, entonces puede descontenedorizar tranquilamente. O si tiene bultos, pero son bultos grandes, también puede. Si son cosas pequeñas, susceptibles de pérdida, preferible que no. Eso es lo que yo no entendía cuando hacíamos el carguío de las mercaderías. Había contenedores que llegaban full, o sea, en el tema de cajonería, y eran mercaderías de alto valor, pero lo desconsolidaba y creo que se dice así, ¿no? Desconsolidar cuando lo sacan, no llevan el contenedor, lo dejan en el contenedor. Y preferían cargarlo al camión y empaquetarlo bien y todo eso lo llevaban. Y eso es lo que sucedía en la carretera, ¿no? Robaban más fácil y toda esa situación. Si es más seguro llevarlo en contenedor hasta aduana interior, ¿por qué? Yo no entiendo por qué hacían ese procedimiento. Yo supongo que es por tema costos, ¿o no sería eso? Eso depende del importador que quiera tomarse el riesgo de hacerlo, ¿no? En lo particular, yo no me tomaría el riesgo si son cajas susceptibles a robo. O sea, en costos es más económico desconsolidarlo y llevar la mercadería. Sí, y aparte evita el riesgo de la sobreestadía, pues, ¿no? Ok. Está bien, gracias. Para Blanca Flores, desconsolidar es sacar la carga del contenedor. ¿Qué se le llama? Natividad, contenedor. Natividad, ¿a qué se le llama? ¿A qué se llama contenedor? Natividad, ¿esa es su pregunta? Me escribe nuevamente para confirmarme, porque no le entiendo bien su pregunta. Para Axel, vele madre, vele hijo. El vele madre, el forwarder puede emitir un vele madre para un contenedor que dentro trae cargas, consolida carga de diferentes importadores. Entonces, el vele madre va a venir al nombre del forwarder. Aquí, por ejemplo, bueno, no voy a hacerle publicidad, pero aquí tengo un forwarder, tengo un contenedor. Entonces, este contenedor, con su número, tiene un número de BL, el BL madre se emite un BL para este forwarder. Dentro del contenedor vienen diferentes cargas para importador 1, importador 2. Entonces, cada carguita va a tener un BL hijo. Ese BL hijo tiene que tener otro número. ¿Por qué? Porque esos números únicos van a ir dentro de la declaración de importación. Es por eso BL
del hijo. Sí, Fabricio Masterline ha sido buen forwarder, he trabajado con ellos. ¿Alguna otra consulta? Dígame, Shirley. Buenas noches. Disculpe, un favor, ¿cuánto tarda en llegar el contenedor? ¿Desde dónde está trayendo el contenedor, Shirley? Desde China hasta Iquique. Usualmente desde China hasta Iquique son 40 a 45 días. Pero como le explicaba al inicio de las consultas a Luis, varían los tiempos dependiendo del tamaño del buque. Si es más grande va a ser más paradas en diferentes puertos. No es que se viene directo. Paran en otros puertos anteriormente, en el tramo, ¿no? Entonces puede tardar más. Depende de eso y también las inclemencias de tiempo pueden jugar en contra, en el caso de las marejadas. Fabricio Gálvez, por favor. Buenas noches, licenciada, buenas noches a todo el auditorio. Una consulta. Hace un momento habló sobre el tema de la devolución de los contenedores, ¿no? ¿Verdad que tenemos días libres? Ya sea independientemente si trabajamos con la naviera directamente o si trabajamos con un forward, ¿no? A veces los forward tienen te pueden jalar unos cuantos días más, ¿no? Quería consultarle, en el caso de los contenedores de 20, mejor dicho, en el caso de los contenedores de 40, algunas veces tenía clientes que solicitaban la devolución del contenedor de 40 en Bolivia, ¿no? Porque es más costoso llevarlo hasta Puerto de Iquique, Puerto de Arica. Y hablaba yo con la naviera encargada, supongamos MSC, con su depósito Metlock. Me decían que era solicitud, ¿no? a una prueba de autorización por parte de la naviera, pero eso discrepaba de cliente a cliente o de transportista a transportista, ya que varios transportistas lo devolvían sin ningún problema a los contenedores de 40 acá. Quería consultarle si en la experiencia que usted tiene, en todo lo que ha trabajado, o si sabe, ¿por qué varía eso? ¿Por qué algunos sí se pueden devolver los contenedores de 40 y por qué otros no? Porque tal vez muchos de acá saben que sí o sí el contenedor de 40 HiQ se tiene que devolver a puerto, pero nuevamente le repito, ¿por qué algunos varían y algunos sí lo pueden devolver acá en Bolivia, ya sea en La Paz, en Oruro, en algunos depósitos, ¿no? Eso era mi consulta. Muchísimas gracias. Gracias, Fabricio. Esa pregunta que tiene que ver con el tema de primero que todo es negociable, ¿sí? Y como les decía, Bolivia, como país más pequeño, tenemos empresas más pequeñas, estamos en desventaja. Si el importador es más pequeño, tiene menos ventaja frente a un importador o exportador que sea más grande, una empresa más grande, porque tiene mayor flujo, tiene mayor contacto con la naviera o con el forwarder. Todo es negociable en esta vida. Pero uno está susceptible a sujetarse a todas las reglas o a modificarlas dependiendo del peso que tenga. Francamente, eso no, la regla no aplica a rajatabla para todos por igual. Y esa es la verdad. Por ejemplo, si ustedes son un importador pequeño, hablo más de importaciones porque es lo que más hay, y se van con una naviera muy grande a querer cotizar 2 pallets, no le van a responder nunca el correo, o le van a responder medio así. Entonces mejor es que se vaya con un agente aduanero que trabaje con cargas más pequeñas y que pueda darle su lugar, no pueda verle bien su carga. Entonces depende de eso, Fabricio, la capacidad de negociación que tengamos y el peso que nuestra empresa tenga, ¿no? Según su movimiento. Existen tratos preferenciales, esa es la verdad. Vamos a ver un ratito el chat, que hay varias preguntas.
¿Cuál de los dos puertos es mejor, Iquique o Arica? Bueno, todo depende. No quiero sonar peleada, pero es que para ciertas cosas es mejor Iquique, por ejemplo, para maquinaria. Para mover maquinaria tiene mejor infraestructura Iquique. Arica, por otro lado, está más cerca y considero que es mejor para cargas más pequeñas, para cajonería. Buenas noches, quisiera ver cómo llegamos hasta Bolivia, específicamente coches, pero mercadería. Para Graciela, hasta Bolivia, ¿cómo llegan? Bueno, me imagino que desde China, para traer mercadería. Usted puede pedir que le traigan a Arica o Iquique. Si usted tiene ya un contacto, un transporte, con qué puerto trabaja mejor, le pregunta ahí. O con cuál puerto le sale más económico. Puede ser Arica. Entonces la descargan en Arica y de ahí se lo llevan a Cochabamba. Usted puede trabajar con un operador que le vea toda la cadena así que no sabe nada. O puede trabajar con la naviera, aparte con el transportador, usted mismo hace los contratos. Se puede trabajar de las dos formas. Voy a poner al final de este webinar mi correo para responder cualquier consulta más grande, más específica, porque le estoy dando yo datos muy generalizados, ¿no? Datos muy específicos no se los puedo dar porque es muy largo. Estaríamos aquí toda la noche. Y también varía de acuerdo a la mercadería. Las normas son diferentes para cada tipo de mercadería. Marco Antonio, sobre el decreto referido al etiquetado de tallas para la importación de calzado. La verdad es que no tengo referencia al tema del etiquetado. En cuanto a calzado, la última vez que importé calzado, porque no estaba importando calzado, estaba importando más maquinaria, para que serle sincera, esto se actualiza cada día. La última vez que importé calzado sí había que inscribirse en el Ministerio de Desarrollo Productivo para poder hacer este tipo de importación como corresponde con calzado, con vestimentas, ¿no? Pero el tema de las tallas no sabría indicarle, Marco Antonio. Tendría que averiguar. Bueno, vamos a leer, porque van a seguir aquí. Blanca Flores y una más en vivo para poder finalizar. Blanca Flores. Ya, el tema de Puerto Bush es más que todo para exportación se utiliza y para cargas a granel, que son la exportación de granos, ¿no? Sobre todo eso es para Puerto Bush. Se van por río, entonces tampoco es un puerto como decir Arica o Iquique, porque se van barcazas más pequeñas, a veces el nivel del río baja y es susceptible a que la carga se quede más tiempo. Pero es sobre todo para exportación. Ana Luz, por favor. Gracias. Una consulta, el tema de seguros. ¿Qué seguro usted recomendaría que sería el más eficiente al momento de importar mercaderías, ya sea de China, de Japón, de cualquier parte del mundo? ¿Cuál sería la correcta o la más eficiente para Bolivia específicamente? No le puedo decir este nombre es el mejor seguro, pero lo que tiene que considerar para tomar su servicio de seguro es primero que cumpla la regla, que el seguro tiene que ponerse antes de la partida de la carga, ¿no? Tiene que ser todo riesgo y llegar hasta destino final. Y lo más importante, creo yo, con el tema del seguro, es que si usted lo agarra con un broker o con un agente de la misma aseguradora, tenga usted la confianza con esa persona que si tiene un siniestro, le va a responder. Eso sería. Yo he tenido
tuve un siniestro con un cliente en Arica. Estaban prácticamente en Iquique, estrenando en zona franca unas bodegas en Iquique y se ardió todo el contenedor del cliente. El cliente era la primera vez que se animaba a traer una carga full container, un contenedor de 20 pies. O sea, la sudó mucho para traer un contenedor y se le quemó, se imaginan. Pero yo contraté el seguro a través de Forwarder. Usted puede contratar el seguro a través de Forwarder o directamente. Y sunché mucho el Forwarder, o es que soy muy incisiva, pero le devolvieron rápido su dinero. Más importante de qué seguro es que la persona que le consiguió el seguro le haga devolver rápidamente. Disculpe, un segundo. Queridos amigos, aprovechando, al finalizar les vamos a enviar el link para la emisión de su certificado correspondiente. Y no se olviden que la próxima semana también empieza nuestro diplomado en Comercio Internacional y Administración de Aduanas. Pueden pedir su descuento en el link que les van a enviar. Así que en unos minutos más continuamos. Creo que vamos a hacer la última pregunta, pero ya no me da más la voz. Está bien, Licen. Ahí Luis Antonio, por favor. Dígame, Luis Antonio. Licen, una de las consultas que quería hacer, para el tema de importación con he visto que normalmente varios puertos se caracterizan por el tema de almacenaje en tema de contenedores, ¿no? Se puede decir que uno de los principales está en Arica. Luego, mi consulta es, ¿qué puerto, de qué país usted nos sugiere para hacer el tema de importación o empezar a hacer nuestra importación en el tema de algún contenedor? Porque si yo traigo por Perú o si traigo por Chile, no sé, el gobierno creo que hace no sé cuántos años ha priorizado traer mercaderías por Perú. Creo que era por el tema arancelario, ¿no? Usted que tiene ya mucha experiencia, ¿qué nos sugiere? Perú, Chile, porque Iquique también se mueve mucho lo que es tema de comercio, Arica. No podría decir Antofagasta porque ahí se mueve mucho el tema de la minería, ¿no? Como en Mataray mayormente se mueve lo que es la minería, pero también mueve lo que es contenedores y puerto de hilo. Y mi otra consulta es, ¿los contenedores tienen fecha de vencimiento en la misma, no sé si es fábrica, la MSC y todas esas, ¿tienen ya una fecha límite para manejar sus contenedores? Porque he visto en Santa Cruz un montón de contenedores porque tienen sus centrales, ¿no? Sus representantes allá. Un patio. Lo cual hasta te ofrecen, te dicen, tengo un contenedor para venderte, ¿no? Y otros lo utilizan para oficinas, no sé, para el campo, para la situación. Esas dos consultas tenía, licenciado. Ya, le voy a responder a Luis Antonio y también si es fácil ser importador, que dice en el chat, para finalizar con ese prendo. Y fácil, no hay nada, pero cuando a uno le apasiona, uno lo hace con ganas y encuentra la manera. Entonces, aunque sea difícil, si uno lo hace, le gusta, lo puede hacer. Respecto a qué puerto es mejor, al final de cuentas, quien no va a decir que lo mejor son los números. Creo que es lo más confiable. Se tiene que hacer un análisis paso a paso de todos los factores que intervienen para nuestra carga, para nuestro tipo de carga y para ver la ruta que vamos a tomar. Como le decía hace un momento a la otra participante, depende del tipo de carga que uno traiga. Sí tenemos el tema de Perú, pero resulta que para traer luego de Perú por flete terrestre hasta Bolivia, al menos hasta Santa Cruz, nos sale más caro que traerlo desde Arica o Iquique en el tema del terrestre. El tema naviero es el transporte más barato en general a nivel mundial y el tema terrestre es el más caro. Entonces, como estamos en Bolivia, tenemos que considerar todos los números. Puede ser que me salga mucho más barato llegar a Matarani, en Perú, pero si estoy en La Paz tal vez me convenga, pero si estoy en Santa Cruz no. Entonces es haciendo cotizaciones y averiguando según nuestro tipo de carga.
estoy trayendo un contenedor, estoy trayendo carga suelta. Puede ser incluso que nos convenga el número desde un puerto, pero que no haya la fluidez suficiente de carga desde ese puerto hasta donde nosotros estamos. Entonces, sí, se lo vamos a dar barato, pero resulta que, como usted está trayendo solamente un pallet, tenemos que esperar que se llene el camión. Y como no hay flujo de carga, ese camión no tardó 2 días ni 3 días en llenarse, tardó 2 meses. Entonces ya no le conviene a usted porque su carga no llegó en el tiempo que esperaba. En cambio, si viene a un puerto que es un poco más caro, su carga le va a llegar en 3 días. Como le digo, cada cosa tiene que analizarse punto por punto. Entonces no le puedo responder de manera general. Muchísimas gracias, querida licenciada Ingrid. Entiendo que ha hecho un gran esfuerzo para poder explicarnos, así que muchísimas gracias. La Licen ha tratado de responder a todas las preguntas, así que muchísimas gracias, queridos amigos. Con esto prácticamente estaríamos dando el cierre del webinar de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho para que puedan aprender un poco más. Licen, porfa, no se olvide mandarnos su correo electrónico al chat para que ahí algunas personas pues puedan contactarse con usted. Ahorita se los estoy poniendo por el chat y les voy a mandar la diapositiva para que usted les reenvíe. ¿Ya? Claro que sí, Licen, claro que sí. Y no se olviden, amigos, el webinar de hoy día va a estar grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y ahí pueden revisar un poco más la información. Ok. ¿Se las puedo subir por el mismo chat la diapositiva? También, Licen, si gusta, se puede, adelante. A ver, esperen, denme un segundito y ahorita se las subo de una vez para que ustedes Claro las que sí, vean. Licen. Y ahí, queridos amigos, no se olviden, la invitación está hecha para que puedan participar de la segunda versión de nuestro diplomado en Comercio Internacional y Administración de Aduanas. Ahí pueden pichar en el link para que puedan solicitar la información correspondiente y además solicitar su descuento especial. Y en unos minutos también les van a compartir el link para su entrega de su certificado correspondiente. Ahí en el chat de manera interna me están No me escribiendo. subió, se lo voy a pasar al WhatsApp, nomás no me subió. Le voy a pasar al Ok, WhatsApp Licen. y usted le devuelve, ¿ya? Les envío a todos los grupos de WhatsApp. Gracias, querida Licen. Nos despedimos Gracias, entonces. gracias. Hasta Que una tengan próxima muy buenas oportunidad. noches a todos. Gracias por escucharme, gracias por compartir. Gracias, Licen. Muchas Gracias, gracias. Romero. Gracias, queridos amigos. Enseguida ya les comparten el link en el chat para que puedan llenar los datos correspondientes y les llegue su correo, su certificado al correo que emitan. Máximo en 5 minutos les debe llegar su correo electrónico. Y recuerden que va a estar habilitado hasta las 12 de la noche. Mañana, por favor, ya no pidan certificados. Es hasta hoy que está habilitado. ¿De acuerdo? Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora también les van a compartir el link del canal de YouTube donde van a encontrar esta misma grabación. Si no tienen ninguna consulta más, queridos amigos, damos por finalizado y muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias y muy buenas noches.